Vamos a empezar hoy día la clase de ciencias naturales, lo que nos quedó pendiente para cómo ayuda para la prueba de ciencia, que al final iba a quedar para, les digo enseguida, para la próxima semana, ¿ya? Entonces déjenme terminar, pongo esta cosita y empezamos al tiro. Ya. Entonces, chiquillos, si mal no recordamos, la clase pasada estuvimos revisando, las últimas dos clases estuvimos hablando de las plantas. La primera hablamos de las plantas en generales, ¿sí? Y la anterior hablamos sobre la flor, ¿se acuerdan? Hablamos de que la flor tenía partes de mujer, digamos, órganos femeninos y órganos masculinos en una sola planta. ¿Y esto para qué era? Era principalmente para que pudiera ocurrir la fecundación de la flor o de la planta. ¿Ya? Hoy día vamos a ver la polinización de las flores y de las plantas y la germinación, que es súper, súper, súper importante, chiquillos, ¿ya? Porque a partir de la germinación se viene a dar este fenómeno de tener nuevas plantitas, ¿ok? A ver, ¿qué pasó? Ya. Tío Keno, si es posible, podría ayudarnos con cambiarle el nombre a una niña que se llama Isabela Guerra, pero está como Cristian Guerra. Porfis. Ya, muchas gracias. Entonces, chiquillos, el objetivo de esta clase va a ser conocer el proceso de germinación y polinización de una planta, ¿ya? Primero vamos a ver la polinización, ¿ya? ¿Se acuerdan que algo yo le adelantaba en algunas clases? Que cuando hablábamos de polinización, chiquillos, estábamos haciendo referencia a que una abejita, en este caso, pero no solamente puede ser la abejita, siempre se da la abejita porque es la más común, es la que más ocurre, la que más hace esta actividad, pero puede ser también otro insecto, puede ser una mariposa, una mosca, etcétera. Se da en menor cantidad, pero también puede ocurrir, ¿ya? Por lo general se da con las abejitas, ¿ya? ¿Qué pasa con ellas? Lo que pasa con ellas es que en ciertas ocasiones se van parando en distintas flores, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con eso? Ocurre principalmente que ella en sus patitas se les pega lo que la flor tiene, que es el polen, ¿sí? Y ese mismo polen, cuando se les pega en las patitas de una planta específica o de una flor específica, cuando vuela, chiquillos, hacia otra flor, como por ejemplo sale aquí en este dibujo, ¿sí? Cuando vuela hacia otra flor, emigra, ¿sí? Después se para en esta flor y ¿qué es lo que hace? El polen de estas patitas lo va a introducir acá. Ya vamos a ver ahora una estructura específica que recibe este polen. ¿Qué es lo que hace? Esa estructura es como un canalcito, así como un cablecito chiquitito que hay aquí, que recibe el polen y lo lleva hasta aquí el centro. ¿Ya? Entonces, lo que hace la polinización, como les puse acá, es el proceso de transferencia, ¿sí? Desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de la flor, ¿ya? Que es lo que yo les decía. Desde acá, ¿cierto? La primera vez que la abejita puso sus patitas en otra flor,
hasta cuando llegó a la otra florcita y con sus patitas con polen, ¿sí? Digamos, dejó acá el residuo de la otra planta, ¿ya? Y ahí es como se produce la fecundación, ¿sí? La fecundación, chiquillos, principalmente hace referencia a esto que les puse acá. Hace referencia a la producción de semillas y en futuro un fruto, ¿ya? Entonces, la importancia de la polinización, chiquillos, es que produce la fecundación de la flor en este caso, ¿sí? Y eso, ¿para qué nos sirve que una flor se fecunde? Para, obviamente, primero, para tener más plantitas, y segundo, sirve para que se produzcan los frutos y las semillas, ¿ya? Y si yo tengo frutos y semillas, lo que puedo hacer y lo que va a ocurrir más adelante, chiquillos, es que esas mismas semillitas las puedo volver a plantar y por ende, obviamente, me van a crecer plantitas nuevas, ¿sí? Por eso es importante la polinización. Vamos a ver otras características también de la importancia de la polinización. Ya, pero primero tenemos que ver cómo ocurre la polinización, que bueno, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Pero nunca está de más volver a repetirlo, ¿sí? El proceso de polinización, ¿cierto? El polinizador, que en este caso va a ser la abeja, eso hay que entender también que cuando yo hable de polinizador o agente polinizador, voy a estar haciendo referencia a la abejita, que es quien lleva el polen de una flor a otra, ¿ya? Entonces vamos a tener primero que el polinizador llega a la flor para recolectar el néctar o polen de una flor específica, una flor X, pongámosle, ¿sí? Luego vemos que el polen se pega en el polinizador, en sus patitas, ¿cierto? Porque se paró ahí y ahí se le pegó el polen, ¿cierto? Luego él se mueve a otra flor y con este movimiento, esta era la misma flor, las dos primeras, ¿sí? Y esta flor de acá es otra, aunque se ve igual, pero supongamos que es otra flor, ¿ya? Que es de las mismas características, pero es otra flor, ¿ya? Entonces, este agente polinizador se movió hacia otra flor, ¿sí? Y le va a transferir el polen de la flor anterior acá, ¿sí? Le transfiere el polen, ¿sí? A la parte captadora de la otra flor, ¿ok? Ahí vamos bien hasta ahora. ¿Vamos bien, chicos? Si hay alguna duda me preguntan nomás, ¿ya? ¿Me puedo devolver y explicar algo que no se haya entendido? Bueno, ya, entonces, sigamos. Isabela, ¿alguna duda? Isabela. Isa, la escuchamos. Parece que se quedó pegadita. Isa, mira, envía tu duda al chat y así la puedo ver más rápido, ¿ya? Ahí escríbanos. Escriban el chat. Yo voy a estar atenta del chat, ¿ya? Ya. Volvamos acá. Ya, entonces este era el proceso polinizador. Es súper simple, sencillo y aquí está, se muestra muy facilito. ¿Ya? Ahora tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de polinización. ¿Ya? No es solamente que el agente polinizador o la abejita o la mariposa va directamente de planta en planta, ¿sí? Tenemos dos tipos de polinización. Tenemos la autopolinización y la polinización cruzada, que es la que más se da, la polinización cruzada, ¿ya? No se desconcentren en el chat, chiquillos, porque el tío lo había habilitado exclusivamente para que la compañera pudiera dar su duda, no para conversar.
por favor, chiquillos. Ya, ahí está la anterior. Ya, la anterior, recuerden, es el proceso de polinización. Recuerden que yo apenas me desconecte aquí, voy a enviar enseguida este PowerPoint a los papitos, ¿ya? Para que no se pongan nerviosos de que no van a tener esto, ¿ya? ¿Sí? Ya. Como les decía, existen dos tipos de polinización. Tenemos la polinización cruzada y la autopolinización. La que más se da es esta, ¿sí? La polinización cruzada, en donde un agente, ¿sí? Un agente polinizador va de una flor a otra flor, ¿sí? Entonces dice acá, ocurre cuando el polen es transferido a la flor de una planta diferente. Exactamente lo que yo les mencionaba. Primero miremos esta línea que nos dice acá, esta flecha, mejor dicho. Llega acá, ¿sí? Fíjense lo que está apuntando primero, ¿sí? Llega, está primero, se supone, en los estambres de la flor, ¿sí? Al estar en los estambres de la flor, chiquillos, ahí es donde capta, ¿sí? A donde capta el polen. Luego viaja hasta la parte superior del pistilo, que es donde separa la flor, donde separa la abejita, ¿cierto? Y al estar paradito aquí en la parte final del pistilo, lo que ocurre es que el polen que había quedado en sus patitas comienza a descender, ¿ya? Y ahí, acá, acuérdense que en esta aquí es como una gotita, aquí es donde se produce la fecundación y futura formación de fruto o semilla, ¿ya? Entonces, esa es la polinización cruzada, que es la polinización en general, la que yo ya expliqué anteriormente. Tenemos otro tipo de polinización, chiquillos, la autopolinización, ¿sí? Que se presenta cuando el polen de una flor se poliniza a sí misma, en este caso, ¿sí? O a otra flor, pero es de la misma parte. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que no necesita un agente polinizador, ¿cierto? Porque cuando habla de autopolinización, si nosotros separamos la palabra auto de polinización, queremos decir que auto significa no ese auto que uno maneja, no. Auto quiere decir a sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, él se poliniza a sí mismo. Si se fijan, esta es una sola planta, solo que tiene dos ramitas, ¿ya? O dos tallos, tiene dos divisiones. Por lo tanto, al tener dos divisiones, quiere decir que hay la posibilidad de que esta de acá polinice a su amiga, a la vecina, digámoslo de esta forma, pero ella misma, ya como están tan cerquitas, puede polinizar a la que está abajo, o viceversa. La que está abajo puede polinizar a la que está arriba, ¿ya? Entonces, autopolinización, no se necesita un agente polinizador porque es ella misma la que se transfiere el polen de la forma que yo le muestro acá, ¿ya? Y recuerden que es una misma planta, ¿ya? A diferencia de la polinización cruzada, ¿sí? Es súper importante que nos acordemos de esto, ¿ya? De la diferencia. Si usted no se acuerda de la definición, cuando les pongan la palabra autopolinización, usted se acuerda de esto, del auto. Cuando uno dice, ¿se acuerda cuando uno decía el lenguaje, una autobiografía? Quería decir que usted tenía que escribir sobre usted mismo, ¿cierto? Cada vez que sale la palabra auto, no tiene nada que ver con los autos que yo les digo de manejar, no. Cada vez que me sale la palabra auto, chiquillos, yo quiero decir que me estoy refiriendo a la misma cosa. Es decir, autopolinización es la propia polinización de la planta. Por ejemplo, autobiografía es la propia vida de la misma persona, etc. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos, de la autopolinización? ¿Sí? Ya, cualquier cosita me preguntan nomás, ¿ya? Entonces vamos a ir siguiendo.
Ya, y para ir resumiendo, como yo les mencionaba en un principio, es importantísima la polinización, porque una de las cosas que produce es la germinación o producción de semillas para pronto formar un fruto. Y este fruto obviamente tiene en su interior nuevas semillas. Y estas semillas van a producir una nueva planta. ¿Ya? Es como un proceso en cadena, ¿sí? Uno necesita del otro. Pero ¿cómo ocurre? Vamos a ver. La número 1 es lo que ya estábamos revisando, que es la producción de polen. La flor produce granos de polen en las anteras, es decir, se empieza a producir el polen. ¿Para qué se produce el polen? Para que llegue la abejita y con sus patitas se le quede pegadita y pueda transferirlo a otra flor. ¿Sí? Número 1. Miren, fíjense acá están los números, ¿ya? Y los cuadros que van saliendo son correspondientes a ese. Ahora, número 2, polinización. ¿Ya? Los insectos transportan el polen hasta otra flor. Esto lo hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Esta primera etapa nosotros podemos llamarla como polinización. Número 3, se fecunda el lóbulo. ¿Qué quiere decir con eso? Que este agente polinizador, que es la abejita, ya insertó el polen acá, y yo les decía que el polen iba a entrar por un canal específico. Miren, fíjense, ¿ven este tubito acá? Se llama tubo polínico. Miren, sigan el mouse. Este, tubo polínico. Entra por acá, por acá, por acá, por acá, y ve que se conecta con la parte, con esta gotita, con el interior. Entonces, el polen, cuando la abejita está paradita aquí, hace este viaje, ¿cierto? Hasta llegar, digámoslo de una forma, hasta el interior, y que puede ser la guatita, que ahí es donde se junta con el óvulo, ¿sí? Por el tubo polínico, ¿sí? Para formar la fecundación, ¿ya? En la número 4 se forma la semilla y el fruto. El óvulo que se fecundó acá, es decir, se va a transformar en semilla, ¿ya? Y lo que va a quedar de ovario se va a transformar en fruto, ¿ok? Número 5, fíjense acá, vamos a tener entre las 5 y las 6 va a ocurrir la maduración de la semilla, ¿cierto? Y va a dar un fruto nuevo y por lo tanto otra germinación o otro nacimiento de una nueva planta, ¿ya? Esto que ocurre acá, chiquillos, el fruto y la semilla maduran. Cuando una semilla madura, chiquillos, quiere decir que le empieza a salir un poquito de raíz para poder plantarse, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, yo como sandía, ¿ya? Los que han comido sandía, ¿cierto? Las pepitas, podemos utilizarlas como semillas, ¿ya? Pero no es tan fácil, porque si yo planto esas mismas pepitas que tiene la sandía, no me va a servir mucho, no me va a crecer nada, no va a germinar nada. ¿Por qué? Porque idealmente todas estas pepitas que tienen algunos frutos o alimentos, ¿cierto? Es necesario que maduren. ¿Y cómo maduran? Yo les voy a mostrar a continuación un proceso de maduración. Pero la idea de la maduración es que a esa semillita le salga raíz, ¿ya? ¿Para qué le tiene que salir raíz? Para después poder enterrarla y así poder dar origen a una nueva plantita. Ya, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, para ir resumiendo con respecto a la polinización, ¿sí? La importancia de ella es que son esenciales para la producción de las especies, ¿ya? Piensen que hace un tiempo atrás se habló mucho, yo no sé si ustedes han escuchado, pero se ha hablado mucho de que, se ha hablado mucho de que las abejitas casi ya que están en peligro de extinción. Todavía no se declaran en peligro de extinción, ojo con eso, pero están muriendo de manera muy rápida, sobre todo por otros insectos que han llegado, otros bichos, por ejemplo, la chaqueta amarilla,
que es de parecidas características, pero no cumple las funciones de la abejita, ¿ya? Y lo que hace la chaqueta amarilla es que destruye a la abejita, la mata, ¿ya? Porque, bueno, yo no sé, en el sur, si ustedes las conocen, en el sur hay algunas de esas chaquetas amarillas que yo les digo, ya son un poco más grandes que esta. Por ejemplo, cuando, no sé si a alguno le ha picado una abeja. La abejita cuando pica tiene una lanceta que al momento de tener contacto con la piel o con lo que sea, ella entierra su lanceta, ¿ya? Y por lo general, después de enterrar la lanceta, muere, ¿ya? En el caso de la chaqueta amarilla, lo que ocurre es que no entierra nada, sino como que te muerde, ¿ya? Y obviamente eso vendría siendo un poquito más doloroso también, ¿ya? También ocurre eso con la abeja. La chaqueta amarilla muerde a la abeja o de repente hay veces que le saca la cabeza porque es más grande y es más potente, ¿ya? Entonces la importancia hoy en día de las abejas es harta, ¿ya? Porque ayuda principalmente, chiquillos, a la producción y la germinación de las distintas plantas, ¿ya? Es súper importante cuidar las abejitas. Si yo veo una por ahí, no matarla, no molestarla tampoco porque me puede picar, ¿ya? Por eso digo que la polinización es fundamental para la producción de cultivos, ¿sí? Gaby, dígame, active el micrófono. A ver. Tío, que no, si nos puede ayudar con eso, porfis. Ya. Ahí sí, mi niña. Que mi hermano oye a la abeja y la saca. Cuando fuimos a con flores, entró una abejita y quería las flores. Pero el Fabián le dio miedo porque otra abeja oye a los bichos. Chuta, pero sí, pues si le da miedo también no tiene que hacerle nada, ¿cierto? Para que no vaya a picarle, porque las abejitas también tan indefensas no son, pues si a nosotros igual nos puede hacer daño, nos puede picar, si es que nosotros la molestamos, pero si nosotros no la molestamos, no le hacemos nada, ellas tampoco nos van a hacer nada a nosotros, ¿cierto? Ya, muchas gracias mi niña por su comentario. Leonardo. Leo a ver si se puede activar por sí solo el micrófono. Le pedimos ayuda al tío que no. ¿Se pudo? Leo. Tío que no, porfi, si nos ayuda con el Leonardo. Leonardo Melo, para que pueda hablar. Tiene la manito levantada. Recuerdo que cerca de Temuco me ¿Ya? dijo tío de que no tienen animales eso a vaca, pero tienen abejitas. Ah, mire, sería como para la producción de miel. Sí. Ah, mire, qué interesante eso también. Súper, súper. Porque chiquillos, para los que, bueno, yo creo que la gran mayoría sabe que la miel proviene de la abejita, ¿cierto? Ellos tienen unos paneles en donde van produciendo su miel. Creo que les mostré en matemática el otro día una foto de cómo son como puros circulitos, de hecho no sé si son circulitos, otra figura geométrica, pero son puros hoyitos, pongámosle, puros hoyitos en donde ellos en cada hoyito van haciendo su miel y lo van llenando. Y como bien dice el Rafa, hay personas que trabajan en esto. Y ellos lo bueno de estos chiquillos, que aparte de extraer la miel que produce la abejita, obviamente ellos no las matan, porque ellos las necesitan vivas para la producción de miel. Así que eso no es algo malo, sino que es algo bueno también. ¿Ya? Súper, muchas gracias, mi niño. Ya, vamos a seguir con lo último porque estamos bien topaditos en el tiempo, chiquillos, y ahí al final vemos las preguntas que quedan. Bueno. Lo otro que es importante, importantísimo conocer, chicos, es la germinación de la planta, ¿ya? Que es el proceso mediante el cual la semilla se desarrolla
hasta convertirse en una planta. Es decir, y en resumen, es cuando yo tengo mi semilla madura, ¿cierto? Que le salió una raíz chiquitita, la planto, ¿sí? Y al plantarla empieza a crecer. Pero obviamente que para poder crecer, ¿sí? Necesito sí o sí, primero, tenerla en un ambiente que le llegue luz. Segundo, echarle agüita también, pero no ahogar la planta. Recuerden que si uno le echa mucha agüita a una planta, la puede ahogar y por lo tanto la plantita ya no va a crecer, ¿sí? Entonces es importante ir echándole agüita cada cierto tiempo, no todos los días y mucha, sino que tiene que ser un poquito para que pueda humedecer un poco la tierra y así la raíz de la plantita puede ir captando estos nutrientes de la tierra y del agua, ¿ya? Y a medida que va captando, va creciendo. Recuerden que también influye la luz del sol, ¿ya? Por eso les digo que idealmente tiene que estar directamente en contacto con la luz, ¿ya? ¿Cómo germinar una semilla o cómo germina una semilla? El concepto germina, chiquillos, se refiere a esta parte, ¿ya? Y el ejemplo que yo les daba de la pepita de sandía, ¿sí? Es importante que una semilla, para yo poder plantarla y que me dé fruto alguno, debe estar sí o sí germinada, es decir, sí o sí debe tener una mini raíz para que pueda crecer, porque después yo la entierro y esta raíz se va a desarrollar, ¿cierto? Que al final van a ser como que le crecen unos pelitos por los lados, que al final van a hacer esta parte de acá, ¿sí? Va a ser como el arbolito que se crece por debajo, que se le dice, ¿ya? Eso va a ser la raíz. Por lo tanto, ¿cómo podríamos germinar una semilla si algún día usted lo quiere hacer? Y esto se hace con mucha paciencia, porque hay veces que resulta y hay otras veces que no resulta, y eso se da por distintos factores, ¿ya? Pero una de las partes de cómo, o una de las técnicas de cómo germinar una semilla es colocar las semillitas dentro de 2 servilletas, ¿ya? Una de las 2 servilletas debe estar húmeda, ¿ya? Entonces yo pongo entre medio de 2 servilletas estas semillitas, una de las 2 que esté un poquito húmeda, no mojada completamente, ni estilando, sino que húmeda, ¿ya? Luego de eso, estas 2 servilletas con mis semillitas al medio, las coloco en un espacio oscuro, más o menos, ¿sí? Que su temperatura sea entre 20 y 22 grados Celsius. No la voy a colocar directamente al sol porque el sol lo que va a hacer es secar la servilleta y yo necesito que la servilleta no se seque al tiro. Necesito que quede húmeda por varios días para poder hacer la germinación y para que la semillita le crezca esta mini raíz, ¿cierto? Número 2, al momento en que la semillita. Súper, Rafa, súper. Miren, ahí probablemente lo que él hizo también es lo que estamos viendo nosotros ahora. Mire, y ahí está, exacto. Esa misma que usted está mostrando vendría siendo como esta etapa, miren, más o menos. Porque le falta un poquito, exactamente. Sí, ese chiquitito vendría siendo o por aquí, miren, como al medio. Ya que le falta un poquito más para que le salga otra hojita y después de que le salgan las 2 hojitas va a empezar a crecer ya un poco más, ¿sí? Entonces, chiquillos, como yo ya les mencionaba, cuando ya tenemos estas semillitas con esa raíz chiquitita, recuerden que es como una colita, ¿sí? Se puede plantar, ¿ya? Y para que me crezca, tiene que tener recursos necesarios, como ya les mencioné, agua, tierra fértil, ¿sí? Fértil es decir, que se pueda plantar, ¿sí? Porque hay tierras que no son tan fértiles y que nos ayudan mucho a que una planta crezca. Por ejemplo, se dice que la tierra más fértil es la tierra de hojas, ¿ya? Es una tierra que está mezclada como con hojas, con palito y con distintas cosas, ¿sí? Se dice que esa tierra es mucho más fácil que una planta crezca, dadas sus características, ¿ya? También es importante, como también les mencioné, que esta planta cuando está creciendo tiene que estar en un espacio con luz, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ok? Y eso fue la última parte de germinación, chiquillos. ¿Ya? Entonces vamos a ver sus caritas.
si hay alguna duda. Vamos con acá. Ya, bueno, vamos a dar la última palabra, ya.